Inicia buscando un fianchetto, manteniendo el equilibrio dinámico y la profilaxis. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C4 para afianzar el control posicional. Las blancas juegan, solidificando el centro y preparando el desarrollo de piezas, manteniendo la ventaja. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla G2 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Desarrolla AC7, un movimiento sólido que emula el fianchetto de las blancas y mantiene la igualdad. CC3 por parte de las blancas es un desarrollo sólido, reforzando la influencia central y manteniendo la ventaja estable. CF6 de las negras es un movimiento de desarrollo estándar, manteniendo la posición equilibrada y dinámica. La jugada el alfil a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D5, capturando material clave. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D5 con jaque, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla E6 para afianzar el control posicional. De las negras es una defensa sólida, apoyando los peones centrales y manteniendo una estructura estable. La jugada la dama a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E4, capturando material clave.
dando lugar a el caballo captura en la casilla E4, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla G7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable, con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando enroque largo para afianzar el control posicional. AXF6 por parte de las blancas capitaliza el error de las negras, solidificando la estructura de peones y manteniendo la ventaja. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el peón a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo de la columna G a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival de las blancas. Es una jugada posicional fuerte, explotando los peones doblados de las negras y abriendo líneas. La jugada enroque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla A6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Por las blancas es una jugada sólida, reforzando el control central y preparándose para el desarrollo del flanco de rey. La jugada la dama a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla A6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo de la columna G a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo de la columna G a la casilla E2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A3 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo de la columna G a la casilla E2 con intenciones sumamente
Incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla A6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla A6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque largo establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F4 para afianzar el control posicional. De las blancas es una jugada sólida, capturando material y explotando la estructura de peones de las negras. La jugada el peón de la columna B captura en la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla C6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque largo establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. La jugada enroque corto de las blancas es un error. La alternativa superior era enroque largo, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla H7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna F a la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo de la columna C a la casilla E2 para afianzar el control posicional. TFD, uno de las blancas es una jugada sólida. Colocando la torre en una columna abierta para aumentar la presión. TD8 de las negras es una jugada defensiva sólida, trayendo la torre a una columna más activa. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna D a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E8 para afianzar el control posicional.
Ab7 de las negras es una jugada sólida, desarrollando el alfil a una diagonal activa. Tab1 de las blancas es una jugada sólida, coordinando las torres y manteniendo la presión posicional. La jugada el peón a la casilla A6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla A6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla A4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla A4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla A7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla F4 para afianzar el control posicional. Cf4 de las blancas es una jugada fuerte, reposicionando el caballo a un puesto avanzado superior. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna a captura en la casilla B5, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo de la columna C a la casilla E2 para afianzar el control posicional. CCE2 de las blancas es una jugada sólida, preparando para redirigir el caballo a una casilla más activa. A8 de las negras es una jugada sólida, aunque pasiva, para defender el flanco de rey. De las blancas es un fuerte empuje de peón, abriendo el flanco de dama y aumentando la iniciativa. La jugada el alfil a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla H6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5,
capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla A8, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla A8, capturando material clave. Abriendo el camino a la dama a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla H6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el alfil captura en la casilla A8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E3, de un intercambio favorable. Posibilitando la dama a la casilla D4 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla C2 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla G6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el rey captura en la casilla G6, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla C2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la dama captura en la casilla F5 con jaque, de un intercambio favorable. Posibilitando el rey a la casilla F7 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla F7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla A8, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla A8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla B5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo de la columna D a la casilla E6. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre de la columna D a la casilla D7. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F4, capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla B5.
eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G2, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla G2, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla B3 para afianzar el control posicional. CXF5 de las blancas es una jugada sólida, capturando un peón y consolidando la abrumadora ventaja. AXF4 de las negras es un movimiento sólido, capturando un peón en una posición perdida. De las blancas es una jugada sólida, completando la captura y manteniendo la presión decisiva.